Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Otra pregunta con relación al bautismo, he contestado varias ya, esta es la última de esta serie. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesús si Él no tenía pecados? Y la pregunta obedece a un asunto muy lógico. Juan el Bautista anunciaba, proclamaba el arrepentimiento de pecados. Eso predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, les decía, arrepentíos. Y el Señor Jesucristo no se arrepintió de nada porque fue perfecto. Entonces, sí, es una buena pregunta. El Señor Jesús no fue pecador y no necesitaba arrepentirse. Sin embargo, lo hizo para darnos una enseñanza. Mire cómo dice Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, porque Juan el Bautista no aceptaba. Señor, ¿cómo te voy a bautizar si tú me debes bautizar a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y esto, no preguntes, tú sigue adelante, Juan. Y eso hizo Juan. Porque así convenía que se cumpliese toda justicia, dijo el Señor. Trato de traducir eso. Para dar su aprobación al ministerio de Juan el Bautista. Es como si el Señor le dijera, mira Juan, está llamando a multitudes a bautizarse. Y estás metiéndote en problemas porque los fariseos y saduceos opinan que ellos no se deben bautizar, son salvos, se creen ya salvos porque son descendientes de Abraham. Debo decirles, hermanos, que en aquella época los judíos no se bautizaban. No existía un bautismo para los judíos. Existen otros rituales como el bar mitzvah cuando eran adolescentes, pero no el bautismo. Los fariseos bautizaban a los gentiles, a los que no eran judíos de raza. No sé, espartacos, libios, latinos o romanos. Si se convertía alguno, lo bautizaban para hacerse judío. Pero jamás un judío hubiese pensado que él debía bautizarse. Y Juan el Bautista viene y les predica a los judíos, porque Juan el Bautista no predicó fuera del pueblo hebreo. Él no predicó afuera de eso, él predicaba a los judíos, arrepiéntanse. Y les llamó generación de víboras, que huyen como víboras, como serpientes al fuego, andan huyendo. Es una expresión muy, muy interesante. Y les decía que se bautizaran en arrepentimiento. Y el Señor le dice a Juan, Juan, estás predicando el arrepentimiento. Y que me busquen, que vengo yo detrás de ti, que yo lo voy a bautizar con fuego de salvación. Yo quiero aprobar tu ministerio. Quiero que todos sepan que estoy dando aprobación a tu ministerio. Así que porque conviene que cumplamos toda justicia, en primer lugar tiene que ver darle la aprobación al ministerio de Juan el Bautista. ¿Se imaginan a Juan el Bautista? Siempre pienso en eso y me gusta contarlo. Imagino a Juan el Bautista, una gran fila de personas entrando al agua ahí en el río Jordán, él hasta la cintura metido, predicando, porque mientras bautizaba, predicaba, y llegaba uno y lo sumergía, y luego llegaba otro y también, y de pronto se echa un vistazo a ver cuántos le faltan, porque venían montones, y de repente se da cuenta que allá, formado entre las multitudes, entre dos señoras que vienen platicando y un señor y sus hijos que vienen detrás, en medio de ellos está el más hermoso de los seres humanos jamás nacido en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y se pone a pensar, ¿qué hace él aquí? ¿Por qué está formado ahí? Porque el Señor Jesucristo no fue y se brincó la cola de la fila, no, Señor, se formó seguramente, hasta que llega Juan, mi maestro en el Nuevo Testamento decía, empezó a pasar aceite, Juan, empezó a ponerse nervioso, y finalmente está frente a él y le dice, ¿cómo te voy a bautizar? Y Jesús le dice, así conviene. Y cuando Jesús se deja bautizar por Juan, está aprobando el ministerio de Juan. Otra cosa estaba haciendo el Señor, que significa eso de que así conviene para que cumplamos toda justicia. El Señor estaba identificándose plenamente con los que vino a salvar. Él estaba diciéndole a toda esa gente formada, están haciendo bien que yo me uno a ustedes. Soy parte de ustedes, soy uno más de ustedes. El Señor se identifica plenamente con los que vino a salvar. Estaba diciéndoles, este movimiento de buscar arrepentirse y de voltear el rostro a Dios y ver llegar a su ungido, es correcto. Esto es correcto, viene del cielo. También estaba el Señor haciendo aquello para dar un nuevo significado al bautismo. Debo decirles que el bautismo no fue inventado por Juan el Bautista, ni por el Señor Jesucristo. El bautismo era una práctica de varias religiones de aquella época. Y algunas religiones de aquella época bautizaban o sumergían a las personas en otras sustancias como sangre. Y resulta que había religiones de misterio que practicaban algo parecido a eso.
que en ocasiones también simbolizaba como muerte y otra vez otra oportunidad. Y el Señor Jesucristo le da un nuevo significado, el significado de su muerte y su resurrección. Cuando él fue bautizado por Juan, está profetizando lo que le iba a pasar. Iba a ser sepultado en muerte, iba a resucitar de los muertos para darnos vida eterna. Así es que además de autorizar a Juan, además de darle a Juan un palmarazo, por así decirlo, de aprobación, está identificándose con la gente y además está dándole un nuevo significado al bautismo, un significado que no es como el de los fariseos, no es como el de las religiones de misterio de aquella época, es un significado espiritual maravilloso y hermoso de la muerte al pecado, la condenación y al mundo y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. También estaba haciendo algo más para anunciar su muerte y su resurrección, insisto, estaba profetizando lo que le iba a acontecer. E incluso así conviene que cumplamos toda justicia, también lo hizo, también significa para dar un hermoso ejemplo a los creyentes de todos los tiempos. Así que si hay algún creyente por ahí en la iglesia, ¿conoce usted algún pariente que dice, no, yo no me quiero bautizar? No, no hace falta, no necesito, yo ya creí, no necesito. Jesús se bautizó, hermano y amigo. Jesucristo nuestro Señor, que no necesitaba bautizarse porque no tenía de qué arrepentirse ni tenía pecados que ser perdonados. Él se bautizó. Ya si esto no te mueve a dejar la necedad, no, ¿por qué me voy a bautizar si no estoy de acuerdo, que no sé qué? Él lo ordenó y él mismo lo hizo. Miren cuántas cosas que significa el bautismo de Jesús. Para dar su aprobación al ministerio de Juan, para identificarse plenamente con los que vino a salvar, para dar un nuevo significado al bautismo, para anunciar su muerte y su resurrección y para dar un hermoso ejemplo a los creyentes de todos los tiempos. El cristianismo es experimentar una salvación por gracia, es decir, gratuita. Sin embargo, involucra una entrega total, un compromiso, y quien realiza esa entrega sella y demuestra su decisión obedeciendo la enseñanza del bautismo. Los cristianos del Nuevo Testamento, los cristianos del primer siglo, muchos de ellos fueron muertos poco después de ser bautizados. La iglesia cristiana fue perseguida en el primer siglo, segundo siglo, y a través de la historia ha seguido siendo perseguida. Hay países del mundo el día de hoy y lugares, incluso nuestra tierra, México, el día de hoy, en donde los creyentes sufren y cuando se van al río, cuando algunos creyentes en lugares rurales van al río, a algún lugar donde exista un hondanal, un lugar donde haya suficiente agua, como en el Jordán, dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Para bautizar. Y lo hacen ahí públicamente, pero con el riesgo de que las personas del pueblo se enteren, se den cuenta y los identifiquen. Y hay muchos cristianos, cada año, todavía en nuestra nación, mueren cristianos, sus casas son quemadas, sus templos son destruidos, quemados, y ellos son asesinados. Todavía sucede eso, todavía sucede, no pocos, muchos, aún en nuestro país. Por supuesto que hay otros países del mundo en donde es mucho más el número de creyentes perseguidos y que mueren por haber creído en Cristo y por identificarse con Él por medio del bautismo. Así que, hermanos míos, ¿por qué se bautizó Jesús? Porque quería darnos ejemplo de algo maravilloso que debemos hacer. He creído en Cristo, voy a dar testimonio de eso. Voy a dramatizar lo que pasó en mi vida. Morí al pecado, a la condenación y al mundo. Nací a una nueva vida caminando con Jesús y he tomado la decisión de caminar con Él por siempre hasta que venga por mí o me llame a su presencia. Esto es maravilloso. Habla de entrega, habla de obediencia. Así es que no hay ninguna razón para que un ser humano rechace el evangelio y no crea en Jesús más que una sola, su necedad. Y es peligrosa esa necedad, te condena. Pero una vez que ha creído un ser humano, una vez que ha aceptado a Jesucristo y le ha dado su corazón, no hay una sola razón para que no se bautice, honrando a Jesús, siguiendo su ejemplo, dando testimonio, comprometiéndose y uniéndose a su comunidad local o iglesia.